Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, las lecturas de este tercer domingo de Adviento nos transmiten un clima espiritual de optimismo porque expresan las profundas transformaciones que acompañan la venida del Mesías. Es muy interesante comparar los dos relatos centrales. El profeta Isaías describe con siglos de anticipación los hechos que llevará a cabo el ungido de Dios. Y el evangelista Mateo, teniendo como telón de fondo el texto de Isaías, dice cómo esas realidades ya están presentes en la comunidad. El domingo pasado dedicamos nuestra meditación a explorar la personalidad y el mensaje de Juan Bautista, hombre excepcional, del cual Jesús afirmó que era el ser humano más grande entre todos los nacidos de mujer. Imposible superar este elogio. Por otra parte, Juan Bautista señaló a Jesús como el que haría presente el reino de Dios. Sin embargo, en el Evangelio de hoy nos sorprende la pregunta que hace Juan a través de dos mensajeros suyos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Muy queridos hermanos, esta pregunta de Juan nos deja perdidos, despistados. En definitiva, ¿Juan Bautista sabía o no sabía quién era Jesús? Los invito a centrar nuestra meditación de hoy en el significado de esta pregunta de Juan. Esa pregunta podía encerrar muchas cosas. Primero, algunos piensan que aquella pregunta se hizo no por causa de Juan, sino por causa de sus discípulos. Puede ser que cuando Juan y sus discípulos hablaran en la prisión, los discípulos le preguntaran si Jesús era de veras el que había de venir y que la respuesta de Juan fuera: si tenéis alguna duda, id a ver lo que está haciendo Jesús. En ese caso, fue una buena respuesta. Si alguien se pone a discutir con nosotros sobre Jesús y a poner en duda su supremacía, la mejor de todas las respuestas no sería contestar a unos argumentos con otros, sino decir: dale tu vida,
y verás lo que Él puede hacer con ella. La suprema demostración de quién es Cristo no se alcanza en el debate intelectual, sino se experimenta en su poder transformador. Segundo, puede que la pregunta de Juan surgiera de su impaciencia. Su mensaje había sido un mensaje de juicio que vimos el domingo pasado. El hacha estaba a la raíz del árbol. El proceso de aventar había comenzado. El fuego divino del juicio purificador había empezado a arder. Puede que Juan estuviera preguntándose, ¿cuándo va a empezar Jesús su obra? ¿Cuándo va a barrer a sus enemigos? ¿Cuándo va a empezar el día de la santa destrucción? Bien puede ser que Juan estuviera impaciente con Jesús porque no actuaba de la manera que él esperaba. Los que esperan una ira salvaje siempre se llevarán el chasco con Jesús, pero los que esperan el amor nunca serán defraudados. Tercero, unos pocos han pensado que esta pregunta era nada menos que la del amanecer de una fe y esperanza. Juan había visto a Jesús en su bautismo. En la prisión había pensado más y más en él. Y cuanto más pensaba, tanto más seguro estaba de que Jesús era el que había de venir. Y ahora ponía a prueba todas sus esperanzas en esta única pregunta. Puede que esta no sea la pregunta de un hombre impaciente y desesperanzado, sino la de uno que empieza a vislumbrar la luz de la esperanza y que pregunta exclusivamente para confirmarla. Y entonces vino la respuesta de Jesús. Y en ella oímos al acento de la confianza. La respuesta de Jesús a los discípulos de Juan fue: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Las mismas palabras del profeta Isaías que hemos escuchado en la primera lectura. Por último, aparece la advertencia: bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Esto se refería a Juan, porque había captado solo media verdad. Juan predicó el evangelio de la santidad divina con la destrucción divina. Jesús predicó el evangelio de la santidad divina con el amor divino. Así que Jesús le dice: puede que no esté haciendo las cosas que tú esperabas, pero los poderes del mal están siendo derrotados no por un poder irresistible, sino por un amor inalterable. Muy queridos hermanos, si Juan, el más grande entre todos los nacidos de mujer, se hace preguntas sobre Jesús y sobre las formas que asume la manifestación de Dios en medio de los acontecimientos humanos, esto quiere decir que es natural que nos hagamos preguntas sobre la existencia de Dios, sobre la religión, sobre los sacramentos, sobre la iglesia, etc. No consideremos como una tentación peligrosa. No son unas tentaciones que hay que rechazar, sino que son oportunidades para crecer y para madurar. Este tercer domingo de Adviento se llama también Domingo de Gaudete. Es el domingo de la alegría. Mientras celebramos la Eucaristía hoy, también nos regocijamos de que el Señor no deja de mostrar su poder y fortaleza.
Nos regocijamos al pensar que Jesús va a renacer en nuestras vidas como amor, misericordia, perdón y espíritu de servicio humilde y sacrificial durante esta temporada navideña. Durante este tiempo, compartamos con alegría la abundante gracia, el perdón y la misericordia de Dios con los demás. Vamos a rezar con mucha alegría. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.